Al doctor Salvador Russo, quien es quien nos trae uno de nuestros espacios que a buen seguro les va a gustar mucho y va a ser uno de nuestros favoritos, que le hemos titulado El arte de envejecer. Primero vamos a dar los buenos días y la bienvenida al doctor Salvador Russo. Buenos días y bienvenido a Torrevieja Radio. Buenos días. Nos ha encantado, vamos a empezar desde el principio. El arte de envejecer, solamente el título ya nos está diciendo de qué vamos a tratar. Y cómo hacer algo que es, pues evidentemente hay dos cosas en la vida que no podemos evitar, que es Hacienda y envejecer, y esas dos cosas de ellas, una de ellas vamos a hablar, que es envejecer pues de la mejor forma posible. Pero estamos hablando con el doctor Salvador Russo, que es... buenos días, Gertrude, te presento al doctor Salvador Russo. Y es que ¿Qué tal, Gertrude? todo esto, buenos días, un placer. todo esto que ha visto aquí. es el directo, porque evidentemente Gertrude está en todas partes al mismo tiempo, la pobrecita. Sí. No, como se dice, no me da la vida. No, es verdad, es verdad. Estábamos hablando de las credenciales, por decir de alguna manera, del doctor Salvador Russo, Sí. Puesto que ahora mismo me acaba de decir, tiene la misma edad que casi voy a cumplir yo, son los años que lleva usted ejerciendo desde que se licenció. Eso es, ¿Cuál es su especialidad, doctor? La misma edad médica. Misma edad médica, correcto. ¿Cuál es su especialidad? Pues yo inicialmente hice medicina interna en Valencia y luego me especialicé en neumología. Ajá. Y es en la especialidad que he desarrollado Hasta... prácticamente 50 años. Y ha sido además director Sí. y dirigiendo hospitales prestigiosos Sí, de la zona. dirigí el hospital de Elche Ujú. y el universitario de San Juan, y luego pues me jubilé Ujú. en el hospital de la Vega Baja, donde yo tenía mi plaza de jefe de neumología. Ajá. Y bueno, pero usted sigue formándose, sigue haciendo cosas, que es lo que nos gustaría que... Estamos muy interesados. Sí. Este programa, es que ya no, como no he podido escuchar a mi No te compañero, preocupes, hemos presentado el título que nos sí, encanta, El y arte que de va a ser envejecer. semanal, eso vamos a decirlo. Pero justamente como dice Gertrude, usted se jubiló y en lugar de dedicarse a jugar al golf o a pasear, lo que dijo, voy a seguir formándome. Y se hizo un máster. Bueno, yo es que a mí estudiar es una cosa que me ha gustado. No le siempre. cuesta, ¿no? No le me cuesta. cuesta. Correcto. No es... he jugado al golf también, pero como era muy malo jugando al Lo golf, dejó. dije, pues voy a seguir. Mejor me formo. Voy a seguir aprendiendo cosas. Y entonces ahora hay una, diríamos, especialidad nueva que no Sí. existía cuando yo estaba en ejercicio, que es el tema de la longevidad, en función de una serie de estudios científicos que han surgido a partir del año 2010, 2012, en los últimos años, y que realmente es ya, iba a decir va a ser, no, pero ya es la mayor revolución Ajá. médica de los últimos 100 años. Qué seguramente. interesante, Claro. doctor. La verdad que... Entonces, claro, yo no me quería quedar fuera de eso, decir, Sí. hombre, va a pasar esto y no me voy a enterar. Y claro, más en Pues, su campo. Y entonces soy el estudiante de mayor edad del máster. Sí. Sí. El máster sigue vigente, Sí, todavía le no ha quedan terminado. 6 meses. Le quedan todavía, 6 meses. sí, sí. La verdad es es un que máster de 2 años. Sí. es un privilegio, Gertrude, que nosotros y todos nuestros Sí. amigos y amigas oyentes tengamos al doctor Salvador Russo, que todavía no ha terminado el máster y con todo lo que ya sabe, Con lo que todo quiere Lo- compartirlo que con nos lo todo va a el mundo. compartir, Eso es lo correcto. importante, Ahí que está. no se lo ha quedado para Bueno, él. os puedo pasar los apuntes. También, ¿no? Que no se lo ha quedado para él y cada semana va a hablar de este tema tan importante. Eso Yo es. tuve una reunión previa con el doctor y dije, bueno, sí, es súper interesante, nos encanta y los oyentes seguro que no se van a despegar del sillón. Además, perdonadme que antes nos ha comentado a micrófono cerrado el doctor una cosa que es, no nos interesa solo porque ya vayamos cumpliendo años o por una edad, sino que hay que encargarse de cómo Claro, nos hacemos mayores el nombre, ¿eh? desde los 25 años, según nos ha comentado, ¿no es Vamos cierto? a ver. En la presentación habían dos cosas Ujú. de las cuales en una, hoy ya voy a decir Ya me va a poner mala nota, me que cachis. no estamos de acuerdo. Vale. Es decir, en lo de Hacienda estamos perfectamente de acuerdo. De acuerdo, que eso es No inevitable. nos podemos escapar. Pero en envejecer resulta que no, que sí que es evitable. Que es evita- Aquí, Bueno, aquí es esto donde nos cortamos las esto es manicas. la noticia Incluso- del día, ¿eh? claro. Esa frase. No, incluso hay, que ahora con tranquilidad lo explicaré, Claro. una serie de estudios y que cada vez están avanzando más rápidos, ya no solo de no envejecer, sino de rejuvenecer. De rejuvenecer También, incluso. aparte de rejuvenecer,
Doctor, Fundamentalmente. dígame dónde se va ahora que yo vea ¿Dónde ahí. hay que firmar? Desde Para luego, que me lo cuente todo de lo que bien. sí que no estamos hablando es de milagros ni ritos No, sanadores, no, no, estamos hablando nada. de ciencia pura y dura, es de lo que venimos a hablar. Sí, por ejemplo, surge, por ponernos en un buen contexto, es decir, el envejecimiento, primero, la gente o todo el mundo lo entiende como algo inevitable, Sí. pero no sabemos por qué. Es decir, ¿por qué tenemos que envejecer? Ah, no, es que como todo el mundo ha envejecido, pues es algo inevitable. Entonces, resulta que no es así. Primero porque existen un montón de seres vivos que viven 200, 300, 500 años. Hay ballenas, Sí. y son seres vivos como nosotros. Entonces, ¿dónde está ese matiz? ¿Por qué el ser humano envejece? Entonces, hay una serie de teorías, digamos, esto no está cerrado, de decir, por esta razón, hay 10 o 12 posibles causas, digamos, la que más se maneja y la que más evidencia científica tiene, bueno, un investigador de Harvard que se llama David Sinclair, hace ya bastantes años, así como 20 años, lanza una teoría que tiene que ver con los genes. Con los genes, es decir, dentro del ADN de cada célula existe, como seguramente todo el mundo sabe, Claro. una serie de genes que nos definen como especie y que nos definen como personas. Pero existe otra cosa que es la epigenética, que es una serie de, diríamos, de condiciones que en cada órgano y en cada persona dicen a la célula, o sea, no le mandan la misma instrucción a una célula del hígado que a una célula cerebral. Vale. A la célula del hígado le dice empieza a fabricar estas enzimas, empieza a ser una fábrica química. A la célula de la piel le dice fabrica colágeno, y todas las demás cosas se las calla a la célula. O sea, la célula de la piel no empieza a fabricar músculo ni empieza a fabricar hueso. Y sin embargo, la célula de la piel y la del hueso, cuando el bebé se estaba formando, cuando el niño eran iguales. Son lo que se llaman células madre o células... Estas son las famosas células madre, ¿no? Sí, inicialmente cuando se produce la unión de un óvulo con un espermatozoide, se empiezan a dividir, todas las células son iguales. Claro. Y entonces es el epigenoma el que hace que diga, tú vas a ser célula de la piel, tú vas a ser tal. Entonces, esta teoría, que me ha ido muy... No, pero está muy bien explicada, Claro, desde luego. explicarlo Pues, todo. Sí. esta teoría lo que dice, y ya en 20 años está bastante demostrado, es que cuando el epigenoma, aquello que le dice a cada célula lo que tiene que hacer, se empieza a estropear, diríamos, los genes de una célula determinada empiezan a recibir una información inadecuada. Y por tanto, si son células de la piel, pues empiezan a fabricar menos colágeno. Si son células del hueso, fabrican un hueso de peor calidad, etc. Y a todo ese peor calidad de esas células que han perdido la información que el epigenoma le daba, es a lo que, entre otras cosas, se llama envejecimiento, aparte de una inflamación crónica, de muchos parámetros. Pero la gran ventaja de esto es que en los últimos 20 años se sabe cada vez más de este proceso y cómo pararlo. Bien. Entonces el tema clave, y aquí está, ¿por qué decimos que se puede rejuvenecer? Pues hay un personaje que le dieron, se llama Yamanaka, es un japonés, empieza a investigar una serie de cosas en el año 2006, 2007, y cuando termina la investigación, en 2012 recibe el Premio Nobel de Medicina por describir lo que se conoce como factores de Yamanaka, que son una serie de genes que si tú los estimulas, inicialmente él describe 4, puede transformar una célula envejecida, una célula que ya ha perdido casi todas sus funciones, en una célula madre, en una célula inicial. Claro, se empiezan a hacer estudios y llega un momento
que, bueno, surgen problemas porque la célula rejuvenecía tanto que se podía transformar en un tumor. Realmente Claro, claro. los tumores son células que crecen, que no envejecen nunca. O sea, son células inmortales, por eso el tumor se sigue reproduciendo. Entonces, ese era el problema, se para ahí la investigación y posteriormente David Sinclair, de Harvard, lo que hace es que retoma estas investigaciones de Yamanaka y en lugar de estimular los 4 factores, que son 4 proteínas, empieza a estimular menos, estimula 3 y entonces puede controlar ese rejuvenecimiento de la célula. Bueno, pues a partir de ahí empiezan a hacer estudios en animales de experimentación que están publicados, no uno, miles, si se busca Claro. reprogramación epigenética, pues hay miles de estudios de esto. El primero que se hace es en ratones que estaban ciegos, ratones muy mayores, el equivalente a una persona de 80, 90 años, se habían quedado ciegos. Y entonces le hacen una estimulación en las células del ojo con los factores de Yamanaka, transformando células de piel en células madre, en células pluripotenciales, que es como se llama técnicamente. Ajá. Se las meten en el ojo y se encuentran con la sorpresa de que el ratón vuelve a ver perfectamente. Se le regenera la visión. Sí, se regenera. Porque esas células se reproducen y van sustituyendo a las células que habían perdido la visión. Claro, Bueno, esto se ha repetido en el corazón, en un montón de órganos, y se ha repetido en diferentes animales de experimentación. Y entonces, pues todo el mundo decía, bueno, por cuestiones éticas, esto en el ser humano todavía no se había empezado, pero, y esta es la super noticia, en enero de este año, la FDA americana ha autorizado 2 estudios, o sea, uno ya está iniciándose, que es en personas que están ciegas, por tanto, la visión ya no la pueden perder, daño no se le puede hacer, y con Claro. esta Claro. situación hicieron tal. Se les está haciendo una reprogramación epigenética con los factores de Yamanaka. Va a empezar, si no ha empezado ya. Claro, es decir, esto cuando acabe y recuperen, como es muy probable, la visión de qué está pasando aquí. Esto Claro. sí es la gran revolución. Estamos hablando, por resumir un poco, que personas, o sea, que la ceguera, a lo mejor vamos a hablar de dentro de X años, 25, 30, 50 años, la ceguera será algo como otra enfermedad más Curable. o dolencia que se ha curado, que la ciencia ha llegado a curar. Es de lo que estamos hablando. Bastante menos años que 25. Sí, yo me he tirado largo por Sí, no, para no- Supongo por que no sí. pillarme los dedos, para que no venga nadie a decirme. Pero el segundo estudio Sí. que ya está autorizado Ajá. en Estados Unidos es en el Alzheimer. Esto sí que es En el importante, sí, Alzheimer. sí. Entonces, si realmente esto se consigue, bueno, pues tú lo que estás llevando ya no es a la medicina del síntoma, me duele una cosa, me tomo un analgésico, tengo este problema. Que por otro lado, la medicina de estos últimos años, que yo la he vivido intensamente, es extraordinario los cambios que han habido y los avances tan increíbles. Pero no se va a poder comparar con la rapidez en la cual se está transformando la medicina de la longevidad, porque ya digo, estos estudios en animales de experimentación, si esta entrevista lo hubiésemos hecho en diciembre, Sí. ya bueno, a lo mejor dentro de 10 Hay que años ver cómo van los Claro. ratones. se tal, hacen tal. No, sí. no, ya Ya está. está. Claro, aquí la pregunta que me surge es si en estos ratones, imagino que lo habrán controlado, pero ¿ha habido contraindicaciones? ¿Ha habido algún daño colateral por...? En principio no. Ajá. En principio, los primeros que se hicieron con los 4 factores de Yamanaka sí producían teratomas, que son tumores que no son malignos, pero de proliferación celular. Pero con la reprogramación epigenética parcial, que es como se llama Sí. cuando no son los 4 factores, de momento en animales de experimentación, por eso se han atrevido, o sea, por eso dicen, vamos a hacerlo Claro. en personas. En Entonces, personas, claro, si esto efectivamente es así, pues tú, diríamos, esto ya es ciencia ficción, aunque a lo mejor hay alguien en algún sitio del mundo que puede decir que es verdad, porque se lo ha hecho. Pero, ¿qué ocurriría si
se empiezan a estimular esos factores de Yamanaka, Claro. en lugar de en el ojo, el hígado, el tal, se estimulan en todo el cuerpo. Lo que ocurriría es que una persona se tomaría una pastillita, porque ya se está haciendo a través de una pastilla que a su vez estimula, que lleva más cosas aparte de estimula los factores de Yamanaka, Sí. y entonces todas las células del cuerpo se harían células jóvenes, se harían células madre, pluripotenciales, y empezarías el reloj desde cero. O sea, seguirías siendo tú, Sí. pero tus células serían Ya no como envejecen. cuando Claro. tenías 25 años. Claro. Claro, pero Fíjate. entonces, pues no sé yo si... No sé, hombre, las células sí, por Pero lo menos. por yo entenderlo un poco, se trataría de que pararíamos el envejecimiento Eso en el es. punto en que empezáramos ese Celular. tratamiento, ¿no? No solo lo pararías. Que rejuveneces, sino, te vas para atrás. diríamos, si una célula a la edad de 50 años ya tiene una serie de daños, Sí. comparando con esa célula de la misma persona a los 20 años, no es que pararíamos en los 50, es que volveríamos Es que a los retrocederías. 20. Pero hasta ¿en qué punto se retrocede? Yo me imagino como una máquina. ¿Sabe la célula en qué punto tiene que parar de retroceder? En que está perfecta, en que su funcionamiento Hasta su es punto perfecto. óptimo. Entiendo. Entonces, el punto óptimo en un hombre o en una mujer, pues se supone que está entre los 20 y los 30 años. Sí. Por ahí estaría. Entonces, en eso es en lo que se está hablando en todas las reuniones de longevidad. Ahora, por ejemplo, ha habido en Madrid una que yo asistí, de un foro europeo sobre longevidad. En España hay mucha gente haciendo investigaciones, hay mucha gente que sabe de longevidad. Ujú. Y bueno, y todo esto se trata con normalidad, o sea, y se dice con la misma Claro. normalidad o tranquilidad que lo estoy diciendo yo ahora mismo. A ver, sí, porque yo quiero pensar que si nos vamos 50 años atrás o 100 ni le cuento, cosas que hoy día son dadas por hecho dentro de la medicina, en el pasado parecía ciencia ficción, lógicamente. Claro, Entonces esto totalmente. no nos suena, porque tal como lo ha explicado, todo tiene una base científica, no hay ninguna obra milagrosa, sencillamente es investigación. Entonces, claro que puede ser factible. Pero sí, sí. hasta que eso llegue, Sí. sí que hay muchas cosas, que es lo que haremos en estos programas, Bien. que sin necesidad Cómo envejecer de bien, una píldora digamos. milagrosa, Sí. que llegará antes o después, lo que hay que hacer es no morirse hasta ese momento. Hasta que la Claro, inventen. aguantar lo Hasta que la máximo. inventen. Bueno, pues Entonces- entonces aquí es cuando ya sí tenemos todo Sí, el sí, interés. sí, sí. Hemos explicado de qué es lo que vamos a tratar. Vamos a tratar en el arte de envejecer. Hemos puesto ya las bases de que esta investigación existe. Ya estamos hablando de que esto va a llegar. Pero mientras que llegue, bueno, pues el doctor Salvador Russo es lo que nos va a Cada ayudar semana nos va a aguantar un poquito más. Sí. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí que podemos hacer por lo menos las primeras pinceladas de Sí. algún consejo. Vamos a ver, existen una serie de bases, muchas son conocidas, son gratis la mayoría, y lo vamos a hacer gratis porque yo las voy a explicar aquí. Claro. Es decir, aunque hay gente que paga muchísimo dinero porque esto se lo digas en una consulta y dirigida Eso a la es. persona. Pero bueno, lo vamos a hacer así. Hay muchas cosas que lo que hacen es retrasar todo ese daño, no hasta el punto como los factores de Yamanaka de volverlo 25 años atrás o 30 años atrás, sino efectivamente lo que tú Pararlo. decías, pararlo, Pararlo, hacer que el envejecimiento sea o el deterioro sea mucho más lento y en algunos casos revertirlo. Vale. Y las bases son muy sencillas de entender. Es lo que se conoce como homeostasis, que es la situación de equilibrio del cuerpo. O sea, nosotros tenemos miles de sustancias en el cuerpo que no controlamos, que son minerales, que son oligoelementos, que son vitaminas, que como nunca lo controlamos y ni sabemos si las tenemos bien o mal, lo normal es que las tengamos mal. Claro. Y bueno, eso hay que llevarlo a la mejor situación de equilibrio, digamos, a lo ideal. A lo ideal. A lo ideal. Y son vitaminas tan importantes que algún programa haremos específicamente. Por ejemplo, la vitamina D es clave para un montón. Realmente la vitamina D no es una vitamina, es una hormona, Sí. pero como se describió en la época donde se estaban describiendo, la primera que se describió fue la vitamina A, y le pusieron A,
la segunda las Bs. Y fueron la D, la pero en D. realidad no es Pero una yo vitamina. quiero No que es una todos los vitamina. oyentes se queden con la vitamina D. Ahí. Y Y donde tú también, Josep. la vitamina D es El de sol. las más El sol. esenciales. Y eso íbamos a decir, nos la da, por ejemplo, el sol. Eso es. No nos la da, la fabricamos, La fabricamos nosotros, perdón, sí, sí. porque Eso como es. hormona que es, la fabrica el cuerpo. La fabrica el Pero el estímulo para fabricarlo Ujú. es el sol. El sol. Pues Y la piel. Y entonces a través del colesterol, precisamente, que es una sustancia maravillosa, Ujú. de la cual proceden la mayor parte de las hormonas, a partir del colesterol se va fabricando una hormona sí. que tiene una labor importante en la formación del hueso, una labor importante en la formación del colágeno, una labor importante en la inmunidad, mucho más importante que en las anteriores, Claro. etcétera. Tiene un montón de funciones, como la mayor parte de las hormonas, que se caracterizan por actuar en todo el cuerpo, en todas las células. Hasta tal punto esta hormona o vitamina es importante que todas las células tienen en el núcleo de la célula una parte que es una especie de sensor que se acopla a la vitamina, que se llama VDR. O sea, vitamina D en inglés. Reception. Receptor de la vitamina De la D. vitamina D. Y entonces, si todas las células tienen un receptor de vitamina D, será porque todas las células van a necesitar en un momento determinado Vitamina D. que se acople la vitamina Claro. D ahí, para alguna función celular. Entonces, realmente hay descritas cientos. Bueno, esta es una de ellas, Esta es una de ellas. pero Esto será el- no es lo más importante. ¿eh? Desde Bueno, luego el estamos... próximo programa, si Ajá. lo quiere desvelar ya de qué se va a hablar, si no, ya no. lo podemos, Que lo escuchen, Lo podemos ver. la semana que Que viene. escuchen No. este ahora. o lo podemos decir un día antes. Claro, un día Lo que para sí es darle- verdad, lo que sí es verdad es que tenemos mucha suerte, primero porque estamos teniendo días de mucho sol, o sea que es buen momento para generar vitamina D. Y segundo, que tenemos al doctor Salvador Russo, que como están oyendo, nos va a traer gratis, que es una palabra que nos gusta a todos, Sí, una cantidad de qué temas raro. que nos pueden venir muy bien. Sí, cuéntame, Sí. se le No, queda no, algo quiero por decir, por cuidado con los mensajes. Vale. Es decir, el sol está muy bien tomarlo, pero hay que saber tomarlo. Por supuesto. Porque si se toma el sol en exceso, Sí. los rayos ultravioleta pueden producir Claro. más daño que beneficio. Hoy Eso día, es. con toda la información Hoy que hay, totalmente, si alguien se quema por exposición al sol, pues hombre, lee un poco, porque todo el mundo sabemos que el sol hay que tomarlo con moderación, y en Y todo en- caso el y- sol y te en tiene un- que dar, más que tomarlo. Y en ¿eh? unas Sí, horas. No, hay muy que tomarlo en tempranas unas o horas que no sean atardecer. tal, Claro. y no más empezar con 10 minutos por delante y 10 minutos. 10 minutos, no más tiempo. Ya estás. 10 minutos como máximo. Que no Y busquemos... cuando notas que la piel se está calentando, se empieza a cambiar un poquito, te Pum, quitas. hay que Te cambiarse. quitas fuera. Que primen los rasgos más... Es decir, en algún programa hablaremos de una de las técnicas que hay Totalmente. que se llama hormesis, hormesis. que es llevar al cuerpo a un punto donde cualquier sustancia, por ejemplo, un estímulo hormético, es el ayuno absoluto. Tú ayunas y entonces el cuerpo cree que se va a morir, Ya. y en un momento determinado va a lanzar o sea, se va a defender fabricando nuevas células madre que Sí. se fabrican con el ayuno, Qué bien. Sí, sí. haciendo autofagia, haciendo Claro. una serie de cosas. Y entonces Tenemos- le das de comer y lo has engañado, Lo pero has eso engañado, claro. y el sol ocurre igual. El sol, el cuerpo cree que se va a morir con el sol. Entonces, si le das un poquito de tiempo y luego se lo quitas, le has producido un gran beneficio y has ahorrado el perjuicio. Por eso es lo del sol. Hay que tener cuidado en Pues, cómo se toma el sol y totalmente. y con todo lo demás. Para eso tenemos el arte de envejecer cada semana, cada jueves nos tendrás aquí A las con- 11:30 aproximadamente. aproximadamente Si Dios con quiere. con el Si Dios doctor quiere. Salvador Russo, al que le damos las gracias por haber abierto nuestro primer el arte de envejecer. Muchísimas gracias. Hasta la semana que Gracias, viene. doctor. Gracias a vosotros. Gracias.